Bueno, que tengan buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión maratónica, no sé de cuántas horas, pero bueno, espero que todos los que empecemos, todos terminemos, ¿verdad? Y si no, bueno, pues si se duermen tranquilos para que se relajen, pues también está bien. Pues mi nombre es José Antonio González, bienvenidos a todos. Me ha encantado ya por muchos años dar conferencias, ya conozco a la mayoría de los aquí presentes, no me sé sus nombres, pero creo que ya conozco a la mayoría, muy buenos amigos, a los que no tengo el gusto de conocerlos, espero que sea una presentación grata. Y si lleven un buen sabor de boca de este diplomado de impuestos a la renta a personas morales, que aún y cuando hablemos de personas morales, pues bueno, creo que también es válido decir alguna referencia para personas físicas, alguna referencia a IVA, alguna referencia a IEPS, alguna referencia al Código Fiscal de la Federación, porque todo va de la mano. No podemos aislar impuestos sobre la renta del mundo. Es más, también si por ahí se da la posibilidad de hablar de seguro social, de Infonavit, de impuestos locales, de contabilidad electrónica, de revisiones electrónicas, bueno, pues también es parte del negocio, ¿estamos de acuerdo? Aquí la idea es que se sientan a gusto, disfruten el evento, obviamente tengan a bien hacer todas y cada una de sus preguntas, que para eso estamos, y la idea es llegar a un buen fin. ¿Y el buen fin cuál sería? Pues no el que viene en noviembre, ese es otro buen fin. El buen fin sería obviamente que si hay algo que mejorar en sus empresas, que se mejore, si hay algo que corregir, se corrija, y si las cosas van bien, pues obviamente pues que sigan esa línea, ¿de acuerdo? Bueno, y para eso estamos. Dicho eso, pues vamos a dar inicio. Personas morales ICR, sean todos ustedes bienvenidos. Y obviamente también saludamos a los que nos ven en sus casas, en sus oficinas, y esto del internet, bueno, es fabuloso, ¿verdad? Bueno. Empezaré con algunos detalles y vamos a usar la tecnología que me gustaría escuchar sus puntos de vista. Y dos detalles muy recientes, a propósito de ingresos acumulables, a propósito de ingresos nominales, a propósito de pagos provisionales y a propósito de la declaración anual que, bueno, se presentó hace un par de meses para personas morales. El primer caso es el siguiente, a ver si estamos en ese contexto. El primer caso sería el siguiente. Tengo una persona moral que es una SA y me dice lo siguiente: a ver, Toño, soy persona moral, sociedad anónima. Bueno, ahí se ve, vean, la tecnología, ¿verdad? Espero que no escriba algo impropio. Y si escribo algo impropio, ustedes no dicen nada. Soy una persona moral SA de CB. En el año 2016 se hizo una operación de venta de un inmueble. Ese inmueble, para que tengan el dato, es un terreno. Bueno, es un terreno que se adquirió muchos años hacia atrás. Bueno, en base a eso, ustedes recordarán que la mecánica para efectos de lo que es la determinación de la ganancia acumulable es tomar el costo de adquisición y actualizarlo. ¿Me explicó? Para que sobre esa actualización tenga el costo actualizado y compararlo con el precio de venta para efecto de saber si tengo utilidad o tengo pérdida en venta de inmueble. Para que tengan el dato. El precio de venta en el 2016, el precio de venta osciló, y aquí viene la parte importante, osciló en 770 millones de pesos. Ojo con este dato, 770 millones de pesos, de los cuales, ahí viene la parte importante, en el año 2016 se cobraron más o menos 140 millones de pesos, en el año 2017 se cobrarían unos 300 millones de pesos y en el año 2018 la diferencia, llevamos 340 mil contra 770, ¿cuánto me faltaría? 330 mil, ok, bueno, 330 mil. En base a esto, yo pregunté y me decían que se firmó un fideicomiso. Y ese fideicomiso con reserva de dominio. Palabras más, palabras menos. Y aquí viene la pregunta obligada. Al ser una SA de CB, ya se firmó el contrato en el año 2016, las cantidades quedaron establecidas así, 140, 300 y 330. La pregunta es, ¿cómo hago mi pago provisional sobre esas cantidades 2016 y en qué año se acumularía el total del ingreso? ¿Quién me ayuda? Esa es la parte importante. Y pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran,
Y les doy un dato adicional que creo que es importante. Si alguien me pregunta, oye José Antonio, ¿y cuál es el costo? Tengo el precio de venta, perfecto. El costo actualizado son de 16 millones de pesos. Ese es el costo actualizado. Que si se dan cuenta, 16 millones contra 770 millones, hay una diferencia interesante, ¿de acuerdo?, de ganancia acumulable. La pregunta es, ¿dónde se reconoce esa ganancia acumulable? Recuerden que es una SA y la primera impresión que ustedes se podían preguntar, oye, y si nos vamos al artículo 17 de la ley de renta que me dice momento de acumulación, me dice que aun y cuando el ingreso sea en crédito se tendría que reconocer en principio en el año 2016. La respuesta no es por ahí, ¿eh? La respuesta, ¿saben dónde puede estar? En el concepto que firmaron un fideicomiso con reserva de dominio. ¿Y qué me dice la ley en ese sentido? En el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que me habla de enajenación. Enajenación de inicio es toda transmisión de propiedad. ¿Me explicó? Sin embargo, en materia de fideicomiso hay una precisión bien interesante que dice, si tú firmas un fideicomiso y el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso, el fideicomisario es el mismo fideicomitente con la idea de poder readquirir el bien inmueble que está aportando en fideicomiso, sorpresa, no hay enajenación. Y si no hay enajenación, ¿qué creen que va a pasar? No hay reconocimiento de ingreso. ¿Puedes ayudarme a buscar ese artículo para que no me caiga de ahí? Sí, 14 del código y vete en la parte del fideicomiso, me parece que es la fracción cuarta. Ayúdame, por favor. Primer párrafo y luego ya ubicamos. Gracias. Se entiende por enajenación de bienes. Ajá. Y luego, es que el cuarto habla que se realiza mediante arrendamiento financiero. No, entonces, uno antes. Es el quinto. Ok, bueno, me falló por uno. Ahí está uno. La que se realiza a través del fideicomiso en los siguientes casos. Vean, Ajá. Me va a hablar del concepto de enajenación en fideicomiso. Ahora sí, ¿qué dice? Por favor. Gracias. Inciso A. En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él. Vean, fideicomitente se obliga a designar fideicomisario diverso de él. ¿Me explicó? En este caso, ¿qué dije? Que el fideicomisario es el mismo fideicomitente, ¿eh? ¿De acuerdo? Siga leyendo, de favor. Y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. Fíjate, y siempre y cuando no tenga el derecho a readquirir, ¿de acuerdo? Pero si tengo el derecho a readquirir y soy el mismo fideicomitente, ¿qué pasa? No encuadro en la fracción 5 del artículo 14 y al no encuadrar, sorpresa, no hay ingreso. ¿Por qué razón? Porque no hay enajenación. No sé si queda claro. Y eso se da mucho en las inmobiliarias. Hoy me contrata una inmobiliaria y me dice, oye contador, ¿y qué tengo que hacer cuando la contadora me dice que tengo que pagar 990,000 pesos en la declaración del impuesto a la renta? Le digo, aguanta. ¿Por qué razón? Porque en el momento que una inmobiliaria, que es un tratamiento particular, reconoce una estimación que es un ingreso acumulable, tiene dos escenarios. Primero, reconocer la parte proporcional del costo de ventas, ¿me explicó? A través de un contrato. Y segundo, puede estimar el costo de ventas y eso viene por regla miscelánea. La idea es que no pueden separar lo que es el costo del ingreso. Por eso viene una relación interesante y eso viene desde las normas de información financiera. Relaciona costos sin gastos con ingresos. Y ese es un problema real que en la práctica no están cumpliendo y se va a ver en ese segundo ejemplo. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, alguna duda. Simplemente hay que acotar los contratos. Aquí la parte que me da el escenario es el contrato. Alguien se podía preguntar, oye José Antonio, ¿y entonces nunca va a pagar impuesto a la renta? Pues quién sabe, porque esto se estableció así hasta que en el año 2018 se diera por satisfecho el pago total del bien inmueble, que es interesante, porque si no, transmito la propiedad, transmito la posesión, ¿y qué pasa si no me pagan? Reconozco el ingreso en crédito, y yo me quedo con el problema. Entonces, fijo los estándares, las reglas del juego, y ya en el 2018, si es mi decisión transmitir la propiedad, en el 2018 acumulo el 100% del ingreso, pero hasta el 2018, antes no. ¿Me expliqué? Y ya jugué con 2016 y ya jugué con 2017. ¿De acuerdo? Vean cuánto, 140 y 340 millones de pesos. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejercicio. ¿Cómo le borro, amigo? Pues es que es tecnología, yo no le sé. Con ese. Dale, pues aprovechele, échele ahí. Dices con el borrador, ¿eh? Bueno, está bien. Ándale pues.
Segundo ejemplo, y van a ver qué interesante también este ejemplo. Qué amable, gracias. Bien. Sigue siendo una sociedad anónima. Segundo ejemplo, caso 2, ahí para que se grabe. Esta empresa que les voy a platicar es una empresa que se dedica a la comercialización de algunos artículos eléctricos. ¿Me explicó? Simplemente importa de China, de Alemania, viene la mercancía y finalmente vende el producto. Comercialización. Él no produce nada, simplemente compra y vende. Sale. Bien. Primer punto, para que entiendan, en el año 2015 hizo una venta, le voy a poner de 2 millones de pesos. Venta. Ahora, un dato curioso, esa venta fue a crédito. Y es una venta perfeccionada, ¿eh? Hay que entender lo siguiente, cuando hablemos de compraventa, entiéndase que ya cumplimos dos requisitos primarios. Primero, que se establezca el precio de venta, que es la contraprestación, y segundo, que se defina la cosa, que es obviamente el objeto del contrato, que es lo que voy a vender. Por lo tanto, a partir de ahí la compraventa se perfecciona, de acuerdo al Código Civil, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, entonces, al ser 2015 y el ingreso es en crédito, ahora sí entra en toda su dimensión el artículo 17 de renta, que me dice, cuando tú factures, cuando tú recibas un pago a cuenta o cuando tú entregues la mercancía, lo que suceda primero, en ese momento acumulas el 100% del ingreso. Por lo tanto, primera regla, en el año 2015, para efecto de impuestos sobre la renta, y de acuerdo al artículo 17, aquí la acumulación sería del 100% del ingreso. ¿En qué año? 2015. En materia de IVA no me preocupa, porque no hay flujo de efectivo, no se causa el IVA, ¿están de acuerdo? Tal. Segundo dato importante, y yo en el curso de CFDI que di hace un par de meses les dije, una nota de crédito como tal no cancela una factura. La nota de crédito disminuye el valor de la factura. Y la nota de crédito para efectos fiscales es una deducción autorizada. ¿Sí me expliqué? Sale. Sin embargo, esta empresa, ¿qué hizo? Vean. En el año 2016, punto 2, en el año 2016, toda vez que ya había pasado el plazo para la cobranza, porque aquí daban 90 días para cobrar, no se cobró. ¿Me explicó? Que aquí estaríamos en presencia de la fracción 15 del artículo 27. ¿Y de qué me dice ese artículo y esa fracción? Que yo puedo aplicar un concepto que se llama deducción por créditos incobrables. Porque ya se dio el supuesto, ya pasaron 90 días, no me pagan, hago la gestión de cobranza, tengo la evidencia, mando por un fedatario público, en 2015 pude haberla deducido para efectos contables y para efectos fiscales. Y lo menos que pudo haber hecho esa empresa es crear una estimación para cuentas incobrables, ¿de acuerdo? Y la estimación es una cuenta complementaria del activo, para que tengan el dato, pero la empresa no lo hizo. Sin embargo, en 2016, ¿qué hizo la empresa? Vean, 2016. Primer punto, dio una nota de crédito, ¿de acuerdo? Por 600,000, y vayan viendo las cantidades. Después dio otra nota de crédito por 800,000 y vayan viendo las cantidades. Y después dio una nota de crédito por, nota de crédito, por 1 millón, por otros 600. ¿De acuerdo? ¿Para llegar a cuánto? A los 2 millones de pesos. Sale. La pregunta ahí sería, ¿mande? Ah, bueno, ahí está medio chueco. A ver, amigo, chéquele. Yo escribo bien, ¿eh? No, ese ya es problema de la tecnología. Pero se los explico, ahí vean, a ver si. Nota de crédito a la primera 600,000, la segunda 800,000 y la tercera 600,000, la suma es 2 millones de pesos. Entonces decía o preguntaba, con una nota de crédito así vista, ¿se va a cancelar la factura? No. Lo que están haciendo, bien o mal, es que a través de notas de crédito le están dando un efecto de cero a la factura ¿de qué año? Del 2015. Y aquí la pregunta interesante, aunque ahí se vean como garabatos, ese es problema del SADE. Aunque se ve esto como garabato, aquí la pregunta es, en 2016
¿Es deducible esta nota de crédito? Porque esa sería la pregunta. ¿Me explicó? Partiendo de la premisa que una nota de crédito, por definición, no puede cancelar el 100% de la factura. ¿Qué dice la norma de información financiera? Una nota de crédito puede disminuir, ¿de acuerdo?, por descuento, bonificación, ¿de acuerdo?, o devolución de mercancías, hasta un porcentaje, no el 100%. Sin embargo, ¿qué pasa? Este contribuyente lo hizo deducible, que para mi gusto lo puede observar el SAT. Entonces ya tiene un doble efecto. 2015 acumuló, 2016 dedujo, ¿de acuerdo?, para efecto de impuesto a la renta. Ahora viene la parte más importante. 2017, ¿qué creen que hizo? Como su cliente no quiere pagar, porque no quiere pagar, me dice, tienes que hacerme otro, espero se vea, otro CFDI, ¿de acuerdo?, por el 100% de la operación. Eso que ahí se vea más o menos. El cliente quiere que yo le haga otro CFDI por la operación que en su momento se dio, pero que en teoría se canceló según ellos con notas de crédito. Y dice este nuevo CFDI, esta factura sustituye la factura anterior. La pregunta es, ¿qué efecto tiene ese nuevo CFDI en 2017? Otra vez como ingreso acumulable. ¿Me expliqué? Otra vez como ingreso acumulable, porque viene el efecto. Si realmente somos prácticos y la operación fue transparente, ¿qué tendría que haber hecho? Que con estas notas de crédito, pensando que haya sido devolución, la mercancía tuvo que haber regresado al almacén. ¿No es cierto? Para que a partir con la nueva factura, la factura obviamente implicaría la salida otra vez de la mercancía del almacén, cosa que no se dio. Cosa que no se dio. No se dio, por lo tanto, primera conclusión, el ingreso acumulable 2015 continúa. El costo de ventas 2015 se aplica ¿en qué año? 2015. ¿Me explicó? Las notas de crédito no aplican porque la mercancía nunca se devolvió al almacén, nunca. Y 2017 se vuelve a acumular el ingreso. Y la parte más importante, sin costo. No puedo pegarle 2 años el mismo costo. No hay costo para el 2017. Y eso es lo que están haciendo los empresarios al día de hoy, ¿eh? ¿Y cuál es su excusa? Es que si no refacturo, no me pagan. Ahora, un contador que más o menos sepa algo de contabilidad, yo preguntaría, fíjense nada más la pregunta obvia, si yo acumulé en el 2015, mi cliente ¿cuándo dedujo, aun y cuando no me lo haya pagado? 2015. O pudo haberse dado el dato que si no vendió la mercancía en 2015, la pudo haber vendido en 2016, ¿no es cierto? Pero aún sin pagármela, la deduce en 2015 o 2016, pero finalmente la deduce. Al final del camino, ¿quién va a ganar? El cliente. ¿Por qué razón? Porque quiere doble deducción. ¿Y qué dice la ley del impuesto sobre la renta? Las deducciones tienen que estar debidamente registradas en contabilidad y solamente se deducen una sola vez. ¿A quién le quiere pegar? 2 veces al fisco. ¿Y eso cómo se llama? Simulación. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, para que vean que también los empresarios se equivocan, ¿sale? Bueno, ahí va el micrófono, aguanten. Gracias. ¿En algún lugar está reglamentado, en algún lugar está reglamentado las notas de crédito? O sea, yo puedo hacer una nota de crédito por 558,999 en el caso C y ya no por el total. No hay una reglamentación exprofeso de las notas de crédito, pero hay que entender cuál es la filosofía de la nota de crédito. ¿Me explicó? Cuando la norma de información financiera B3, que nos habla del estado de resultados integral, me dice, nada más por fórmula, a tus ingresos totales, réstale, ¿qué conceptos? Descuentos, bonificaciones o devoluciones ¿sobre qué? Sobre venta, ¿me explicó? Y bajo ese escenario tiene que ser un porcentaje bien controlado, definido, finito y demás, porque no puedes devolver el 100% de la mercancía, porque si devuelves el 100% de la mercancía, ¿qué se podría presuponer? Que la operación no se dio. Entonces ahí sí, ni siquiera aplicaría una nota de crédito. ¿Qué tendremos que hacer? Cancelar la factura.
¿Me expliqué? Que a propósito de la cancelación de la factura, ya se pronunció la autoridad, que eso se recorre hasta el 2018. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Entonces, bajo ese escenario, ¿quién establece las políticas para no dejar conceptos abiertos? La misma empresa. La misma empresa. ¿Hasta qué porcentaje puedes jugar con las notas de crédito? ¿Un 2%, 3%, 4%? Yo establecería más o menos del 5 al 10%, no más, no más. ¿Sale? Pregunta y voy contigo. En el ejemplo, en 2015 se acumularon los 2 millones. Sí, claro. En 16 se emiten 3 notas de crédito que totalizan los 2 millones. Claro. Y además se expide una nueva factura por reposición. Sí, sí. Ajá. ¿Qué pasa con las notas de crédito? ¿No matan el efecto de esa nueva factura? ¿No qué, perdón? No matan el efecto de esa nueva factura, tomando en cuenta que son para disminuir ingresos. Es decir, no se cancela ninguna factura, Ajá. pero las notas de crédito, al ser registradas dentro de la contabilidad, no matan el ingreso de 2 millones de pesos por la reposición. Financieramente hablando, sí, pero se dan 2 años diferentes, porque en 2015 acumulas, 2016 deduces. Y Sí. yo decía, los gastos o las deducciones tienen que ser estrictamente indispensables, por eso el comentario de la nota de crédito. Tú nada más ponte a pensar como autoridad, ¿aceptarías un descuento del 100% de una factura del año pasado? Yo lo pensaría, yo lo pensaría. Cuando no hay una razón de negocios. La razón de negocio real es que el cliente no quiere pagar. Esa es la razón de negocios. Por eso se hicieron la nota de crédito, para que yo, mi cliente, obviamente no se viera tan afectado. ¿Queda claro? Porque si eso se hubiera previsto desde el 2015, yo hubiera cancelado la factura. Y ahí sí, vuelvo a refacturar sin problema. Bueno, entonces la otra solución a este problema sería no emitir las notas de crédito como tal, dejar el crédito pendiente y volverlo incobrable en 2016. Es que ese es el punto, por eso les dije, si mi cliente va a acumular, ¿de acuerdo? Si yo voy a acumular como cliente mío, el otro cliente o el cliente de mi cliente va a deducir. Eso es una regla infalible, ¿me explicó? Ahora, por otro lado, fíjense bien, si realmente se llegó al caso o al acuerdo, porque al final del camino sí acordaron, que inclusive no me pagaron el 100%, vean otro punto, de la nueva factura que yo hice por el 100%, ¿qué le dijo el cliente de mi cliente? Sobre esto solamente te pago el 70% y el 30% cómetelo tú, ¿me explicó? Ese fue el acuerdo verbal. Por lo tanto, ¿qué pude haber hecho? Desde 2015 yo pude haberlo reconocido como una cuenta incobrable. ¿Y cuánto de esa cuenta incobrable? El 100%. Y eso sí es real, porque acredito que no me quiere pagar. Acredito con contrato, con factura, con notario, con todo, con salida de mercancía del almacén, ¿me explicó? Y con eso acredito que la cuenta es incobrable. ¿En qué año? ¿2015 o 2016? Y con eso, como dices, por ley es procedente. Ingreso acumulable, deducción autorizada al 100%. Y ahora, ¿qué pasa con mi cliente? ¿De acuerdo? Vean, porque si para mí es deducción, para mi cliente tendría que ser ¿qué? Ingreso. Pero si se pone listo mi cliente, ¿qué dice el artículo 16 que lo hemos comentado muchas veces de renta? Si yo me declaro en concurso mercantil, el cliente de mi cliente, que para él es un ingreso, sorpresa, simplemente el declararse en concurso mercantil, que el concurso mercantil implica 2 etapas, la etapa concursal y la etapa de quiebra. Simplemente llego a la etapa concursal, pero estoy en concurso mercantil. El artículo 16, ¿qué dice? Se considera ingreso contable, pero no es acumulable. No es acumulable, ojo con esto. Entonces es un ganar-ganar, porque yo deduzco y tú no acumulas. No sé si queda. Eso hubiera sido lo perfecto, pero ¿qué pasa? No tomaron en cuenta la opinión del asesor, les valió queso. ¿Sale? Bien. Pregunta, amigo. Ya borre y ponga la pantalla. Ajá, un caso muy usual Sí. es que, por ejemplo, en diciembre yo facturo Sí. y a veces mi cliente me dice, ¿sabes qué? No te pude pagar y necesito que me refactures y me lo refactures en enero. Ahí me queda claro que si yo hago eso, tendrá que cancelar la del 2016, pero el tema es el costo de ventas. Así es. Entonces, ¿ahí podría recorrer también mi costo No. hasta 2017? Si cancela la factura al 100%, anulando la operación, sí. Sí, si no exactamente. cancela la factura al 100%, por eso lo delicado de las notas de crédito, Exactamente. está simulando No, y no, no no. puede recorrer el costo de año respecto No, a... aquí sería cancelar la factura. Así es. Y recorro mi costo al Y que 2017. tenga la evidencia de que si la mercancía salió, porque la mercancía sí salió, que tenga que regresar. Tienes que Ok. tener la evidencia. Ah, ok.
Porque si no tiene la evidencia, sorpresa, ahí se brinca de ejercicio. ¿Me explicó? Y ya no podría Y el simple hecho, fíjense, pongamos el caso extremo. Facturaste y después te dices cuenta que no te iban a pagar, negociaste, cancelas la factura y vuelves a refacturar, ¿no es cierto? Pero si no acreditas que la mercancía regresó, sorpresa. Vean, pregunta muy capciosa. ¿Cuándo reconoces el ingreso acumulable aunque hayas cancelado la factura? ¿En el año 1 o en el año 2? En el año 1 porque salió la mercancía. En el año 1. ¿Y por qué en el año 1? Otra vez el artículo 17 de renta dice, momento de acumulación, lo que suceda primero, factures, se cancela. ¿Me explicó? Cobres total o parcialmente, no cobras pensando. Tercero, entregue la mercancía o prestes el servicio, ahí caes. Entonces, si refacturara, pues sería otro ingreso aparte porque se había facturado en 2017. Así es. Y sin Ahora, costo. ¿y en la práctica se hace eso? No. Aquí la regla básica del costo es que tiene que coincidir con el año Así de es. acumulación. No hay más, ¿eh? No hay más. Y yo ojo con los que importan, ¿eh? Por eso siempre he dicho, no puedes vender algo que no tienes. No puedes vender algo, y más cuando viene de importación, no puedes vender algo que todavía no pasa por la aduana y no pagas los impuestos aduanales, que también es otro requisito de las deducciones. Porque si facturas un anticipo y la mercancía no llega, sorpresa, estás facturando sin costo. ¿Me explicó? Y cuando viene el año que sigue, ya no coincide ingresos y costos, ¿de acuerdo? Con el mismo ejercicio. Puedes perder el costo de ventas. Venga, Ok, gracias. préstale el micrófono ahí a la amiga. Aguántame, chava. Eso pasa cuando hay costo de ventas porque tiene que ver con mercancías. Y en el caso de servicios, No pasa nada porque en servicios, según la NIPSE 4, no hay costo, todo es gasto. Sin embargo, un detalle curioso, que eso es muy práctico. Hay ciertos servicios, que así lo llamamos, pero en la realidad es una actividad empresarial y eso sí involucra un costo. Te pongo un par de ejemplos. Yo soy una empresa que reparo autos. ¿Qué te está vendiendo? Un servicio. Pero ese servicio, según el 75 del Código de Comercio, sorpresa, es una actividad empresarial, por lo tanto, hay costo. Yo soy un herrero, gracias. Yo soy un herrero, ¿qué te vendo? Servicios. ¿Me explicó? Pero ese servicio implica que es una actividad empresarial según el 16 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y eso qué implica? Costo de ventas. No sé si queda claro. Sin embargo, un servicio per se de un abogado, de un notario, de un contador, ahí sí no hay costo, porque todo se llama intangible, ¿no es cierto? Y todo se va al gasto. ¿Sí queda claro? Así es que, abusados. Chava, y vamos contigo, amigo. Échale, Chava. Refiriéndose a lo que decía la contadora, y pregunto, que ¿hasta qué monto se pueden emitir las notas de crédito? Yo considero que no debe de emitirse una nota de crédito si vendes por abajo del costo, ¿no? Ah, claro, esa es una regla infalible. Lo que pasa es que decían, si vendo 2 millones y puedo hacer una nota de crédito por 500,000 pesos, bueno, si no rebasa, si no es inferior al costo ese descuento, no había problema, ¿no? Pero por supuesto. No sería, como dices tu simulación, ¿no? Es que eso que acaba de decir el contador, Salvador, parten de una regla infalible, que el costo de ventas, y de hecho hay dos tipos de costo de ventas y costo de producción, ¿de acuerdo? Costo de ventas es para aquellos que solamente comercializamos, costo de producción para los que hacemos un producto, ¿de acuerdo?, que lleva implícito 3 conceptos: materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Que a propósito, dentro de los cargos indirectos está la deducción de inversiones, nada más para que no se les vaya, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en base a eso, la norma fiscal y la norma contable dice que no se puede considerar un costo de ventas igual o mayor al precio de venta. Y eso es lógico, porque la pregunta sería, entonces, ¿dónde está el negocio? Si estoy vendiendo a valor de costo o el costo es mayor al precio de venta. Es más, yo hice una pregunta hace 2 días con un cliente, porque le pregunto, oye contador, porque a propósito es contador el dueño, oye contador, ¿cuántos productos manejas? 5,000. 5,000. ¿Cómo determinas tu precio de venta? Dice, con un porcentaje. Pues abusado, porque puede haber productos que con ese porcentaje, sorpresa, lo estés vendiendo a menos del costo. Y es cierto que por volumen no se ve, pero es una realidad,
A una pregunta muy capciosa, hablando de costos, me decía la contadora, así la contadora ahí, me decía, contador, yo tengo una gran duda, hablando de costo. Entiendo que la mercancía viene de Alemania. Entiendo, obviamente, que llegando, por ejemplo, a la aduana, yo tengo que contratar una empresa de transportes para que la traiga a mi empresa. Y luego ya estando en mi empresa, tengo que contratar a otra empresa de transportes para que la entregue a mi cliente. La pregunta es, de esa empresa de transportes, ¿qué forma parte del costo? ¿Los dos o nada más uno? El primero. ¿Cuál sería el primero? El transporte de la aduana a mi empresa. De mi empresa al cliente ya deja de ser costo, es gasto. Por eso hablamos de gastos de venta. No sé si queda claro. Aun y cuando pudiera ser el mismo transportista. ¿Sí queda claro? Aquí quiero llegar con esto. Tienen que identificar todo lo que involucra el costo, desde el valor del proveedor inicial, que es de Alemania. Todos los conceptos que se llaman incrementables. ¿Me explicó? Las demoras, que es muy común y más en estos tiempos, los honorarios del agente aduanal, todos los impuestos y derechos pagados en la aduana, excepto el IVA. ¿Queda claro? Y finalmente todo lo que involucre de maniobras, cargas, descargas, menajes y demás. ¿Queda claro? Hasta que la mercancía esté físicamente en las instalaciones de mi cliente. Todo eso involucra el costo. ¿Sale? Bien.